pueden dar un fuerte aplauso? Amén, aleluya, gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, usted que está aquí con nosotros en el CCBE, usted que está en casa a través de la radio, redes sociales, el medio que nos recibas, gracias por estar con nosotros, amén. Último domingo de este año, ay bendito sea Dios, no último servicio, tenemos otra reunión hoy a las 10 de la noche. Les invito a usted que está aquí en el CCBE y por supuesto usted que está en casa, todavía tienes tiempo de llegar. Hoy 10 de la noche vamos a estar compartiendo y vamos a estar cerrando el año en el altar, amén. Bendito sea Dios. Quiero retomar, si ustedes me permiten, las parábolas de Jesús. El domingo pasado predicamos otro tema y hoy quiero retomar una vez más lo que vienen siendo las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Para esto quiero que vayas conmigo, por favor. Ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 28 al 32. Matthew 21, verse 28 to 32. Mateo 21, 28 al 32. Vamos a leer ahí. Pero antes de eso quiero darte una pequeña base. Vaya preparando su Biblia, vaya buscándola ahí en su Biblia electrónica. Amén, aleluya. ¿Usted ha escuchado esa frase? Hay una frase en inglés que dice que una foto vale más que 1000 palabras. Hay una frase por ahí que dice en inglés, dicen una foto, a picture speaks more than 1000 words. Una foto habla más que 1000 palabras. Hay una cosa muy peculiar en esta parábola que vamos a ver el día de hoy. Suena casi como la parábola del hijo pródigo y muchas veces se confunde, pero tiene un mensaje tan distinto y tan diferente, la verdad que sí. Hay un significado más allá todavía. ¿Qué significa? En otras palabras, nuestras palabras o nuestras acciones tienen un peso. Y esta parábola Jesús entra en un momento donde, si usted lee antes de esta parábola, ahí en el libro de Mateo, usted lee el capítulo completo, hay como una cierta discusión hacia Jesús, acerca de su autoridad, acerca de su poder, acerca de su grandeza, acerca de cómo los fariseos y los sabios del momento le preguntaban y le decían: ¿Tú cómo hablas así? ¿De dónde tienes esa autoridad? ¿De dónde tienes ese conocimiento? Y comienza una gestión de pregunta y una gestión de va y viene, que vamos a estar viendo en un ratito. No me quiero introducir mucho en eso porque la verdad no es importante para el tema del día de hoy. Lo que es importante es qué significan estos dos hijos. La parábola comienza, si usted ya la tiene lista, y dice de esta manera: ¿pero qué os parece? Jesús hablando, un hombre dice tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Y llegándose a su otro hijo le dijo, pero él respondió y le dijo: sí, yo iré, Señor. Y no fue. Voy a hacer una pausa ahí. Hay 2 hijos en esta historia, hay 2 hijos en esta parábola. Y acuérdate de esto: esta parábola Jesús la está dirigiendo a los ancianos de la iglesia, Jesús la está dirigiendo a los maestros de la ley, Jesús la está dirigiendo a los fariseos. Y les dice: les voy a contar una historia. He aquí un padre tiene 2 hijos, el mayor y el menor. Y se acerca el primero de ellos y le dice: mi hijo, quiero que vayas hoy a la viña a trabajar. Quiero que hoy vayas al campo a trabajar al negocio. Quiero que vayas hoy y hagas algo que te estoy ordenando, te estoy mandando. Y dice que el primer hijo le dijo: yo no quiero ir. No quiero ir, papá, no voy a ir. El papá se da la vuelta, se retira. Pero dice que después el hijo, como si recapacita, se arrepiente como contestó a papá, y fue e hizo el trabajo que se le había pedido. Fue e hizo lo que se le había requerido hacer. Entonces llega a papá, como el primer hijo le dijo que no, va con el segundo hijo y le dice: mi hijo, le dice lo mismo: mi hijo, necesito que hoy vaya a trabajar a la viña, necesito que hoy haga este mandado, necesito que hoy haga esto por mí o para mí. Y entonces este segundo hijo le dijo: sí, papá, yo voy, no te preocupes, I'll take care of it. I got this. You just relax, I'll do it. Tú relájate, papá, que yo lo voy a hacer. Pero dice que este segundo hijo, contestando: sí voy a ir, sí lo voy a hacer, no lo hizo. No fue. No hizo y no fue. Pero dijo que lo iba a hacer. Dijo que sí iba a ir. Sigamos la lectura, por favor.
ahí mismo en Mateo 21, 31. Y luego Jesús hace una pregunta, dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, el primero. Porque aunque el segundo dijo, sí voy a ir, no fue. Pero el primero dijo, no lo voy a hacer. Pero más en cambio después se arrepiente y sí lo hace. Y sigo leyendo. Jesús les dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Esta parábola es fuerte, se la voy a decir así, y va direccionada, una vez más, iba direccionada a la gente ya metida en la religión o en la iglesia. Está dirigida porque le dice directamente, me encanta esta versión que estoy leyendo, porque le dice directamente, antes que ustedes, el colectador de impuestos y la prostituta entrarán al reino de los cielos. Antes de ustedes. ¿Por qué viene a hacer eso? ¿Cómo sucede esto? Y sigo leyendo el versículo 32. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia, dice, y no le creísteis. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto ni siquiera os arrepentís. Después dice, para creerle. Escucha por qué Jesús les encierra y les contesta. Porque más de alguno, cuando Jesús les dijo, el cobrador de impuestos, que yo he hablado de esto durante las parábolas, el cobrador de impuestos literalmente era un ladrón. Según la religión y según los eclesiásticos de aquel momento, el cobrador de impuestos era un ladrón. ¿Por qué? Porque habían muchos que tenían la práctica de cobrar un poco más de impuesto para la diferencia, el cambio, quedarse con ellos. Quedarse ellos con el cambio. Pero más en cambio no eran todos de esta manera. Porque un cobrador de impuestos que más dijo, si alguno yo le he robado, le voy a devolver no solamente lo robado, sino que le voy a dar más todavía de lo que le he robado. Daré hasta la mitad de lo que tengo a quien sea. Es lo que dijo el hombre, ¿no es así? ¿Ve? Entonces este hombre, yo creo que estaba tan seguro de que había hecho un buen trabajo. No todos eran cobradores, los cobradores de impuestos eran ladrones. Pero yo lo expliqué la vez pasada, si no me equivoco, hace como 3 domingos atrás lo expliqué, que esa era una contienda, era una lucha tremenda que había entre la iglesia, entre los religiosos, entre los fariseos y los ancianos del momento de la iglesia y los cobradores de impuestos, porque era un pleito que tenían. Ustedes no hacen la voluntad de Dios, ustedes están robando a la gente, es lo que les acusaban. Pero más en cambio los cobradores de impuestos decían, ustedes están imponiendo leyes que ni ustedes saben mantener. Y era un va y viene. Y ahora cuando entramos a hablar acerca de la ramera, la prostituta, pues ya todos sabemos la idea del momento y cuál era la historia. Pero Jesús viene y les dice, déjenme decirles algo. Lo que ustedes piensan que se van a salvar, no se van a salvar. Y los que ustedes garantizan y aseguran que se van a perder, son los que se van a salvar. Y les dice, ¿cómo les cuento? ¿Cómo les traigo a la luz que mi voluntad es mi voluntad? ¿Cómo les cuento y cómo les traigo a la luz que mi gracia es mi gracia? Y mi voluntad o mi gracia no puede ser manipulada nomás porque yo soy fulano de tal. Y Jesús dice, ¿cómo les traigo a la luz esto? ¿Cómo les enseño que la voluntad de Papá Dios se va a cumplir? Porque se va a cumplir. Y su gracia Él la pone sobre todos aquellos que quieren recibirla, que quieren moverse a través de ella. No es necesariamente a un grupo de personas, no es necesariamente a un club social, no es necesariamente a cierta demográfica, sino que más bien dicho Jesús dice, ¿cómo se las pongo? ¿Cómo les pinto esta foto diferente que ellos tienen? Porque ellos los únicos que miraban eran ladrones y prostitutas sentándose con Jesús. Pero en cambio Jesús entra en esta parábola y con esta frase así muy sencilla les dice, les voy a contar una historia. He aquí un papá tenía 2 hijos. El papá necesitaba que un trabajo se hiciera. El papá necesitaba que algo se llevara a cabo. Y como tenía 2 hijos, dijo, bueno, le voy a decir a mis hijos. Fue con el primero y el primer hijo le dijo, papá, yo no quiero ir, no voy a ir, no voy a hacer lo que tú me dices que haga. En pocas palabras, Jesús les estaba diciendo, he ahí el cobrador de impuestos, he ahí la prostituta, he ahí el pecador, he ahí el que ustedes han calificado como no apto o nunca entrará al reino de los cielos.
Papá sigue caminando y se encuentra su segundo hijo y le dice: mi hijo, necesito que vayas a hacer un trabajo, necesito que hagas algo por mí. Y aquel hijo inmediatamente contesta y dice: sí, papá, yo voy, no se preocupe, I'll take care of it, yo me encargo de esto, usted vaya, descánsese, yo voy a ir al trabajar al campo, para antes que termine el sol va a estar terminado. Pero más en cambio, dice, ese hijo no fue, dijo: voy a ir, y no fue. No hizo nada, en otras palabras. La enseñanza del día de hoy es muy exclusiva solamente para el libro de Mateo, aunque tiene, como lo dije hace un momento atrás, mucha similitud a la del hijo pródigo que vimos en el libro de Lucas hace unos días atrás. La esencia de esta enseñanza es tan diferente que la enseñanza o la parábola del hijo pródigo. Por principio, así vemos encima que Jesús quiere enseñarle a los ancianos de aquel momento, a los sacerdotes del pueblo, que hay una cosa más grande todavía que ellos han ignorado, que hay algo más grande todavía. Hay una gestión de de cuestionamientos. Ellos cuestionaban y querían descifrar de dónde viene la autoridad de Jesús. ¿Cómo es posible que este hombre hable de esta manera? ¿Cómo es posible que enseñe de esta manera? Por eso hacen la pregunta: ¿con qué autoridad? ¿Y quién te dio esa autoridad? Fueron las preguntas que ellos le hicieron a Jesús. Pero Jesús muy tranquilamente les dice a ellos: bueno, vamos a preguntar, vamos a contestar preguntas por pregunta. Ustedes una, yo una, déjenme comienzo yo primero. Y Jesús comienza diciéndoles y preguntándoles a ellos: ¿de dónde era el bautizo de Juan? ¿De dónde creen que Juan vino? ¿Qué creen que Juan andaba haciendo, Juan el Bautista? ¿Qué piensan ustedes? Mas en cambio dice: ustedes vieron lo que Juan andaba haciendo. Juan no vino a predicar otra cosa, Juan no vino a hablar de otra cosa. Juan vino a hacer un mandato, un trabajo, la voluntad de Dios Padre, lo que se le pidió que hiciera. Pero más en cambio ustedes no creyeron, dice. Pero quien creyó vino y fue bautizado por Juan. Y luego Jesús les dice: entremos a un fondo más allá todavía. ¿Quién fue el que creyó? A Juan. ¿Quién fue el que creyó el mensaje? Arrepiéntase que la venida de Cristo está pronto. Arrepiéntase que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronto. Arrepiéntase que el reino de los cielos se está acercando. ¿Quién fue el que creyó? No los que habían leído los manuscritos, no los que habían leído la palabra, no los que se decían llamar líderes religiosos. Más bien dicho, dice, los que creyeron en el mensaje que Juan predicó fueron el ladrón y la prostituta. Y ellos vinieron a buscar a Juan para ser transformados, cambiados. Y luego Jesús entra y les dice: y ustedes vieron que fueron cambiados y transformados. El ladrón dejó de robar y la prostituta dejó de vender su cuerpo. Ustedes vieron el cambio, las transformaciones. Pero más en cambio todavía siguen preguntando: ¿de dónde vendrá Juan? ¿Qué está haciendo Juan? Y se quedaron afuera, en otras palabras, de qué es lo que está sucediendo aquí. Cuando vieron que el bautizo que Juan hacía traía cambio y transformación en la gente, no creyeron. Más bien dicho, se quedaron afuera solamente a ver lo que estaba sucediendo. No creyeron. No creyeron. Y Jesús entra y le dice: ¿y ahora qué les parece? Como no lo vieron y no creyeron, déjenles, voy a contar la historia. ¿A ustedes qué les parece? La primera aplicación de esta parábola es para los ancianos y sacerdotes, pues en ella son, ¿cómo te diré? Pues en ella son estos los que representan al hijo desobediente, al hijo que desobedece, que a pesar que dijo: sí lo voy a hacer, papá, sí voy a ir, fueron los que no lo hicieron. Fueron los que no fueron. Jesús en la parábola les está diciendo: ustedes son ese hijo. El hijo que dice: sí, yo voy a hacer la voluntad de Dios, sí, yo voy a ir, sí, lo voy a hacer. Y a la hora dice: no lo hacen. Dijeron sí, pero no lo hicieron. Dijeron sí para que alguien escuchara. Dijeron sí para que alguien estuviera ahí. Dijeron: ay, mira el hermano, wow, el hermano siempre se pinta para todo. Pero a la hora el hermano no aparece. A la hora el hermano no está. Y Jesús les dice: ustedes son estos. Les dice a los sacerdotes y a los ancianos, dice: ustedes son estos. Dice, ¿por qué? Dice, porque estos representan ustedes. Este hijo representa a cada uno de ustedes. Es lo que este hijo representa, dice, a cada uno de ustedes. Por cual dice, ustedes dan cuenta, referencia clara a lo que es la religiosidad
que había en ellos. Jesús estaba atacando no al hombre, sino que el pensamiento del hombre, que necesitaban ser transformados. Eran bóvedas llenas de palabra, eran tumbas, dice la Biblia, claras, blancas por fuera, pero por dentro tenían una oscuridad, tenían una tremenda cosa. Y entonces Jesús entra y les dice: estos son ustedes que dicen sí lo voy a hacer, sí voy a ir, pero a la hora dice ni aparecen. Este es el hijo principal, dice que no fue, desobedeció. Ahora vamos, entremos, dijo, y entremos al hijo que dijo no voy a ir. Aquel que muchas veces se le comparte la palabra y no la cree por el momento. Dice, eso es puro cuento, saber qué estarán hablando. Pero a la hora la palabra comienza a hacer efecto en su vida. La semilla comienza a brotar en su tierra, en su mente, en su corazón. Y comienza a ver, oye, de veras que sí, mira la cosa, mira aquí, mira allá. Y de repente miras un cambio. No dijeron sí, yo, sino que más bien dicho, dejaron que la palabra creciera en ellos. Dejaron que la palabra aumentara en ellos. Dejaron que la palabra comenzara a hacer un efecto, comenzara a marinarse adentro de su vida. Comenzaran a romper todos aquellos pensamientos y toda aquella nubledad que tenía, y comenzar a brotar. Y cuando vieron que la palabra comenzó a brotar, dijeron, oye, algo diferente sentido, algo distinto. No tengo que celebrarlo, no tengo que publicarlo, no tengo que ponerlo por ahí, no tengo que decir hoy amanecí con Cristo de mi lado, sino que más bien dicho, hoy voy a enseñar que amanecí del lado de Cristo. Hoy voy a enseñar con mi cambio, mi transformación, mi diferencia a los demás. Voy a enseñar que amaneció Cristo de mi lado. Porque tú los miras en la mañana, postean, hoy Cristo está conmigo. Y en la noche, en la noche están tirando una rata de dos. En la noche están posteando, salen ahí, la mesa del rincón, y tú te quedas así. Oye, espérate, ¿no que amaneciste con Cristo hoy? No que estás del lado de Dios. God is on my side. Jesus take the wheel. En la mañana, pero en la noche, que todavía no he salido de la cama, pastor, dijo alguien por ahí. Ese es el post de automático que sale ya. Tú lo miras en las redes, wow, ha de estar pero tremendamente bien espiritual. Y lo miras en lo natural y dices, híjole, mejor introdúceme al de las redes, introdúceme al de los posts. Ojo con esto, exactamente eso es lo que Jesús estaba diciendo. El hijo que dice al principio que no y que después se arrepiente, le dice, representa a los publicanos. Representa a todo aquel que escuchó la palabra, que de repente al momento no la aceptó, no la creyó, pero cuando se fue para casa comenzó a hacer un efecto esa palabra. Cuando estaba solo, cuando se sentía ya abrumado de tanta pesadez, de tanta problema, tanta aflicción, dijo, oye, ya probé todo, ya probé allá, ya probé aquí, ya probé fulano, sutano, ahora voy a probar al que me enseñaron, hoy voy a ir al que me dijeron, hoy voy a ir al que tiene la solución. Comienza a haber una convicción en su corazón, comienza a haber un cambio, y esta convicción, este cambio se comienza a manifestar. Jesús les dice, el primer hijo son los pecadores, las rameras, que al principio despreciaron la ley de Dios, que al principio despreciaron a Dios, que al principio no querían saber de Dios, pero después vino un arrepentimiento a su corazón. La palabra comenzó a hermenar, la palabra comenzó a romper, y los pensamientos comenzaron a transformar y ser cambiados. Y aquí dice, sin ir a decirle a papá, papá, yo voy a ir, siempre sí voy a ir, fueron a hacer lo que papá había dicho. Se fueron a hacer lo que papá había dicho, lo que se les había mandado hacer. Me encanta como una vez más en una parábola Jesús viene y nos trae la relación entre padre e hijos. Nos enseña que hay una importancia, padre e hijos. Una vez más en la Biblia, si tú te das cuenta, hay una gestión de que toda la palabra nos enseña. Cuando ores de esta manera. Jesús, enséñanos a orar, dijeron los discípulos, y Jesús les dijo, bueno, vengan, vamos a orar. Cuando oren comiencen así, Padre nuestro que estás en los cielos. No dijo Señor Dios Todopoderoso, el grande de Israel. No dijo, ustedes son hijos y Él es Padre. Padre nuestro que estás en los cielos.
Enseñaba este viernes atrás cuando Jesús decía: mira los que me diste, que también así como tú y yo estuvimos juntos, somos uno, que también ellos sean uno contigo. ¿Se recuerdan que enseñaba el viernes esto? ¿Por qué? Porque una vez más trae la relación entre padre e hijo, la importancia que tenemos. No solamente en los tiempos bíblicos, porque muchos leemos esa porción y dicen: ay, mira qué bonito le hablaba Dios a su gente. ¿Y dónde estás tú? El problema es que muchos todavía no nos sentimos hijos de Dios. El problema es que muchos somos convertidos. Ojo, no estoy hablando nada de tu fe, no estoy hablando nada de tu creencia, no estoy hablando nada de que ya fuiste perdonado. Muchos creemos que ya fuimos perdonados, redimidos, lavados, transformados, pero todavía estamos ahí. Pero todavía no soy hijo, pastor. Todavía ando como el hijo pródigo. Sí, pero él se arrepintió y corrió hacia papá, y papá estaba listo esperándolo. Papá estaba listo, tranquilo, esperándolo que el hijo llegara. Una vez más, Dios nos da la interés hasta la actualidad de hoy, la importancia que es una relación entre hijo y padre. Entre hijo y padre. Varones, Dios no nos ha puesto como cabeza del hogar nomás porque sí. Oh, es que yo soy la cabeza del hogar porque Dios me formó a mí primero y a la mujer la formó. Espérate, no solamente porque sí. No nos puso de cabeza de hogar nomás porque sí. Nos puso de cabeza de hogar porque Él es la cabeza de nosotros también. Él es el padre, así como tú eres papá, Él es papá también. Y ahora nosotros somos hijos. Pero frecuentemente confundimos ser cabeza, comandar en la casa. Muchas veces confundimos el ser cabeza con mandar. ¿Sabes qué es ser cabeza? No solamente es proveer financieramente. Hoy vivimos en un mundo que yo le doy gloria a Dios, y yo sé que le voy a botar la cabeza a varios varones por acá. Hoy que la mujer no tiene que trabajar, que tiene que estar abajo de mí, pastor. Ok, está bien. Si tú lo puedes hacer, bendito sea Dios. Qué bueno. Si lo haces por eso, pero si lo haces por machista, esto es lo peor que puede haber. Yo lo digo, no me da vergüenza. Hubo un tiempo que la pastora ganó más que yo en el trabajo. Hubo un tiempo que fue mi jefa. Eso sí, yo le decía: espérate que lleguemos a la casa, vamos a ver. No se crea. Aquí mandas tú, yo en la casa mando. No, se tranquila, no. Ojo, fue mi jefa y ganaba mucho más que yo todavía. ¿Usted cree que yo me enojaba? Ay, yo estaba: padre, por favor, que gane más todavía para que me saque de aquí donde ando ya. Que gane más y más. Yo oraba para que Dios la bendijera más todavía. Yo oraba para que Dios la bendiciera más todavía. ¿Por qué, pastor? Porque esa es la cabeza del hogar. La cabeza del hogar no solamente es una gestión de yo soy la cabeza, sino que la cabeza del hogar es aquel que ayuda, aquel que apoya a todas las personas y todos los que viven bajo esa casa. La cabeza es responsable delante de Dios. Por eso hoy quien toma la decisión final. Mas sin embargo, su responsabilidad va más allá todavía de proveer algo financiero, de proveer una estabilidad económica, emocional. No, su responsabilidad más allá todavía. Su responsabilidad va a un nivel espiritual también. Si usted es cabeza de hogar, su responsabilidad va más allá todavía. Va a una responsabilidad espiritual. Somos responsables de dar el ejemplo para llevar una correcta relación con Dios. Somos los responsables, somos a los que los hijos miran. Somos los que miran nuestros seres queridos que están a nuestro alrededor. ¿Para qué, pastor? Para llevar una relación con Dios. Según su relación con Dios, van a ir sus hijos atrás de usted. La enseñanza que vemos aquí en el versículo 31, el que leíamos de este Mateo 21, Jesús entra y le dice y les hace la pregunta: ¿cuáles de ellos hizo la voluntad de su padre? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién obedeció? Esa pregunta quiero que hoy nos las hagamos a nosotros. Lo podemos ver de otra manera, de esta otra manera. Ya se nos va este año, ya no podemos hacer nada. Y el 24, si seguimos como estamos, se nos va a ir de igual de manera. Si no lo aprovechamos, ya se nos va. Hoy es el último domingo de este año. Oye, con esto, ¿qué piensas hacer? A lo mejor este 2023 dijiste: sí, Señor, yo soy. La gran frase: heme aquí, envíame a mí, Señor, que yo iré. Y no fuimos, no hicimos, no nos metimos.
No lo hicimos. Para nada. Pastor, cuente conmigo. Y a la hora de la hora nadie. Ahí. Yo lo cuento, ustedes se ríen. Yo no sé por qué, a mí me pasó realmente. En los años de ministerio siempre hay alguien que dice: pastor, yo estoy aquí a su lado, hombro con hombro. Y a veces cuando voy a buscar ese hombro me voy de paso porque ya no está. Digo, ¿dónde quedó el hombro? Hombro con hombro, dijeron, ¿dónde estás? Ya ni el teléfono te contestan y tú dices, bueno, este fue el hombro. Ni modo. ¿Ve? Pero mi pregunta es esta: si lo podemos ver de este modo, estamos cerrando un año. Este fue un año que dijiste sí y no fuiste. ¿Será que este es el año? Te hago la pregunta, ¿qué año sería el mejor? Este de repente fue un año donde dijiste sí y no lo hiciste, donde dijiste yo voy, Señor, y no fuiste, donde dijiste, Padre, voy a buscarte, voy a orar, voy a hacer esto, y no lo hiciste. O de repente fue el año donde dijiste, yo no quiero nada, Dios, no quiero saber nada, Dios. Y ahora estás, ay, apúrense que ya quiero que llegue el domingo, ya quiero que llegue el miércoles, Padre Santo, ya quiero que sea otro día para que tus misericordias se renueven en mi vida. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cuál es el mejor tiempo? ¿Cuál es la mejor temporada? ¿Cuál es el mejor momento? Jesús en el versículo 31 se voltea y le dijo, ¿cuál de ellos hizo la voluntad de su Padre? Esa misma pregunta hagámonosla nosotros hoy. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Lo que sí es muy importante que quiero que entendamos, que la gracia de Dios significa que Dios hace todo y nosotros siempre recibimos de Él. El otro día lo explicaba, la gracia inmerecida, no lo merecíamos, Él lo dio gratuitamente. No porque teníamos mérito, no porque éramos los mejores, no porque estábamos capacitados. Él es el que nos capacita y nos hace mejor cada día. ¿Ve? La forma en que cooperamos con el Espíritu Santo es confiando en el momento a momento en Él. Lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en Él. Ojo, esto no significa que debemos de volvernos pasivos. No te estoy queriendo decir que te hagas un pasivo. ¿Qué es pasivo? Que lo haga otro. Ay, yo estoy en la gracia de Dios. Muchos hemos tomado esto de la gracia de Dios como, ay, estoy en la gracia. Él va a mandar para los biles, yo me quedo en casa, duermo hasta las 3 de la tarde, me levanto a las 4, me vuelvo a acostar a las 8 de la noche, ya bien cansado. ¿De qué? Oye, que estamos en la gracia, yo lo pido, Él lo da. Espérate, no. Estar en la gracia de Dios no quiere decir que vamos a ser pasivos. Más bien dicho, tenemos que ser proactivos. Estar en la gracia quiere decir que tenemos puertas abiertas en el cielo delante de nosotros. Que aunque la gente diga que no, la gracia de Dios viene y la transforma ese no en sí. Pero eso sí, usted tiene que estar trabajando, usted tiene que estar activo. Yo lo digo de esta manera: Dios puso a Adán en el huerto del Edén, el paraíso como se le conoce, y no le dijo disfruta, vete a tomar una piña colada, vete a la playa, relájate. Le dijo venga, lo voy a poner a trabajar. Póngamele nombre a todos los animales, yo se los voy a hacer venir a usted y usted me le va a poner nombre a todo. Lo puso a trabajar. Muchas veces confundimos la gracia como pasividad. Uy, Dios quiere que esté tranquilo, pasivo, que vaya a la iglesia cuando pueda, que esto. No. La gracia es, Él me hizo un favor que yo no merecía. Él hizo algo hacia mí que no era para mí, que no estaba diseñado para mí. Y como Él me lo dio gratuitamente, no me lo merecía, no era para mí. Y Él dijo, ten Martín, aquí está. Ten María, aquí está. Ten José, aquí está. Ten Emilio, aquí está. Ten Felipe, aquí está. ¿Alguien me está entendiendo? Ten Pedro, aquí está. Pero como Él dijo, ten, toma, corre, lleva, entonces eso tiene que activar algo adentro de mí. Tiene que activar una diligencia de buscar hacer algo para Dios. Tiene que activar una diligencia. El problema es que nosotros los seres humanos nos creemos el centro del universo. Todo. Más cuando tenemos problemas con el que queremos controlar todo lo que hay a nuestro alrededor.
Queremos que hasta el sol salga de esta manera, que salga por allá, que el clima, que esto y el otro. Hay gente que hoy se levantaron y ¡ay, qué fresco, qué frío está! Dele gloria a Dios. Yo salí y dije, gracias, Padre. Salió el sol, está fresco, está rico el clima. Hoy va a ser un día de bendición. Aleluya, gloria a Dios. La semana pasada salimos, estaba un poco bochornoso el clima, estaba un poco lluvioso. ¿Sabes qué? Le dije, gracias, Señor, porque ya regaste la tierra, ya salió el agua, ya las plantitas ya se regaron, ya los animalitos van a tener cómo comer. Gracias, Señor, porque nos estás bendiciendo. Está frío, está mojado. Gracias, Señor, porque nos vas a llevar a tu casa y nos vas a traer algo que tenemos que entender o tenemos que trabajar en creer. Todo lo hace nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Todo es hecho por Dios, para nosotros, por nosotros. La Biblia marca en más de una ocasión que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Aunque de repente no lo miremos, aunque de repente no se revele ese plan, no quiere decir que Dios no está en control. Así que deje de decir, Dios toma control. Él siempre ha estado en control. Él es el Dios que siempre ha estado en control. Él siempre ha estado en control. Es que muchas veces lo que pasa es que no nos gusta la voluntad de Dios. Queremos el camino así, y Dios dice, espérate, te tengo que llevar así, con curvas, con sub y baja, porque en cada curva algo se te va a caer. En cada sub y baja algo se te va a transformar, algo te va a pasar. Hablaba con alguien apenas estos días y me decía, pastor, te doy gracias porque Dios estaba en el asunto. Te doy gracias porque de repente me podía ir, me podía alejar, pero te doy gracias porque cuando Dios te dice, haz esto y esto y esto conmigo, Dios comenzó a transformar mi vida, comenzó a hablarme a mí. Yo le dije, gracias, Señor, porque eres tú. Cuando tú te metes en la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es crecer, es aumentar, es hacernos más pegado a Él. No solamente es tener plata, eso es la sobreabundancia, ese es el extra, ese es el premio de qué, de buscar el reino de Dios, buscar su voluntad. Nosotros tenemos que buscar su voluntad. Pero lo que muchos no entendemos es qué es la voluntad de Dios en nosotros. No es una meta, no es una ilusión solamente, o un sueño que un día va a suceder. La voluntad de Dios es algo que todos los días tenemos que accionar, hacer, activar en nuestras vidas. No es una utopía o algo inalcanzable. Al contrario, está a la mano de todos nosotros hacer su voluntad. Alguien dijo, ay, pastor, es que bien difícil hacer la voluntad de Dios cuando voy. Y recitamos lo que Pablo decía. Esa era la experiencia de Pablo. Recitamos lo que Pablo decía, es que cuando busco hacer lo bueno, me salen las cosas malas. Y cuando hago lo malo, pues resulta que hago bueno. Esa era la experiencia que Pablo estaba cruzando, que Pablo estaba pasando. Y él escribe y da esa nota personal de él. No quiere decir que la voluntad de Dios se te esconde a ti. Si la tienes en tus manos hacer, la tienes en tus manos hacer. Pero muchas veces pensamos que la voluntad de Dios es todo lo que yo quiero. Muchos hoy en día están hablando, están diciendo, pues este año pasó, nos hizo la voluntad de Dios. ¿Cómo que no? Si todo está en control Dios, quiere decir que todo lo que ha sucedido en nuestra vida es la voluntad de Dios. Bueno y malo es la voluntad de Dios. La Biblia no dice ser agradecido solo con las cosas buenas que te han sucedido. La Biblia no dice ser agradecido nomás con lo que te aumentó, con lo que te levantó tu nivel económico, social. ¿Verdad que no? Dice dar gracias por todo, tanto bueno como malo, dar gracias por todo. Eso quiere decir que la voluntad de Dios es todo lo que ha sucedido este año. Entonces este año fue el año donde vimos la voluntad de Dios en nuestra vida. Claro que sí. Y eso no descarta que el año que comenzamos ya en unas horas tampoco va a ser, también va a ser el año donde vamos a ver la voluntad de Dios. Pero lo que tenemos que cambiar es, ¿qué hijo voy a ser yo? ¿Qué hijo voy a ser? El que dice sí y no va. What kind of child, what kind of son am I going to be? ¿Qué tipo de hijo e hija voy a ser?
Sabemos qué tipo de padre es Él. El padre que no cambia, el padre que cumple promesas, el padre que no fluctúa. He does not fluctuate because of the weather or because of the socioeconomical part. Él no fluctúa según la temperatura o el sistema socioeconómico que hay o estemos. Él es Dios y seguirá siendo Dios. Fue Dios ayer, es Dios hoy y mañana seguirá siendo Dios. Él es el Padre que no cambia su actitud. Él es el Padre que no cambia su temperamento. Él es el Padre que no quita su dedo del renglón. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de hijo voy a ser yo? ¿Qué tipo de hijo voy a ser yo con Dios? ¿Seré como el primero? ¿Seré como el segundo? Qué bueno fuera que nos pasara como en la película Mr. Yes, el señor sí, Jim Carrey, Yes Man se llama, ¿no? El hombre sí. Todo le tenía que decir que sí y lo tenía que hacer. Imagínate. Pero es que Dios ya formó eso y se llaman ángeles y están a la diestra de Él, al servicio de Él. Dios ya formó eso. Tú y yo no somos eso. Es más, dice la Biblia que los ángeles desearan tener la oportunidad que tú tienes. Desean ser como tú, la oportunidad que tú tienes. ¿Sabes cuál oportunidad? De escoger ser un hijo todo el tiempo. De escoger ser un adorador en todo momento y en toda hora. De escoger ser hijo de Dios donde quiera que ande, donde quiera que vaya. De escoger, voy a hablar del mejor Padre que hay en el mundo. Voy a hablar del mejor Dios que hay. Aleluya. La voluntad de Dios no es solamente un plan trazado. Tampoco no es una serie de tareas programadas solamente. Mucho menos una lista de cómo comportarnos. ¿Sabes qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios tiene nombre y tiene persona. Se llama Jesucristo, se llama Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Pablo decía: ser seguidores de mí como yo soy seguidor de Él. Jesús dijo: así como yo y ellos somos uno, que ellos sean uno contigo, al igual que yo soy uno contigo, Padre. Es lo que Jesús hablaba, es lo que Jesús decía. Pero no, muchos de nosotros, nos pasa a muchos cristianos, tenemos un punto y pensamos, tenemos un punto de vista deísta de las cosas. ¿Qué es eso, pastor? Se los digo. Cree que Dios es real, pero que no puede intervenir en sus vidas ni en las situaciones de nadie. Dios es real, pastor, le alabo, le adoro, pero eso tenía que pasar, ni modo. Que Él según no está en control de lo que está sucediendo. Déjame decirte algo. Deja de pensar en la voluntad de Dios como algo inalcanzable o como un plan de vida. Pensamos que la voluntad de Dios es como un seguro de vida. Nomás lo puedo cobrar cuando esté muerto. Ese es un seguro de vida que no queda beneficiado usted, sino que su familia, sus hijos, ¿verdad que sí? Por eso muchos decimos y pensamos que la voluntad de Dios se va a cumplir en nuestra vida hasta cuando lleguemos al cielo. Pensamos que es un seguro de vida, hasta cuando ya no esté se va a cumplir. No, la voluntad de Dios quiere cumplirse hoy mismo en tu vida. Quiere llevarse realidad hoy mismo en tu vida. Pero tú tienes que escoger qué hijo vas a ser. El que dice sí y no va, o el que dice no y después se arrepiente y como quiera sí va y hace la voluntad del Padre, hace lo que el Padre mandó a hacer. De repente al principio no lo entendemos, de repente al principio no lo comprendemos. Déjame decirte algo, han habido momentos en mi vida como ministro que a veces digo: híjole, Padre Santo, ¿cómo le hacemos, Señor? ¿Será o no será? Y entonces, ¿qué haces, pastor? Yo me muevo y digo: Dios siempre tiene control. Ojo, y dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero terminemos la frase, terminemos el versículo. Eso es a los que están conforme su voluntad, conforme su propósito. Si estás en Él, trabajando en Él y para Él, entonces sí, todas las cosas te ayudan a bien. Pero si dices sí y no estás en Él, no todo te va a ayudar para bien, ¿verdad? Hay momentos que yo me he tenido que sentar y digo: híjole,
Ahora entiendo muchas veces, digo, ahora entiendo cómo Abraham le abrió. Abraham, sal de todo lo que tienes, deja Ur de los caldeos, deja tu ciudad, deja tu parentela, llévate lo que es tuyo a una tierra que te voy a dar a ti, a tu descendencia, que no tienes todavía, pero que va a ser tan numerosa como las estrellas o la arena que está en la orilla de la mar. Sal, tú nuevamente sal y cree que yo te lo voy a dar. And by the way, en esa tierra vas a vivir como extranjero, como forastero, porque no será tuya, sino que será para tu descendencia, pero es tuya. Yo no sé usted, pero yo con ese tipo de negocio yo no salgo a ningún lado. Si usted lo mira del punto de negocio o del punto de contratos, de acuerdos legales, usted dice, es que muchas veces la voluntad de Dios no se cumple en nuestra vida, no porque Él perdió poder, porque Él nunca pierde poder. No es porque Él no la quiere hacer, Él siempre quiere hacer cosas grandes y maravillosas con sus hijos. Muchas veces se pierde la voluntad en nuestra vida, la voluntad de Dios en nuestra vida, porque le buscamos el lado humano. We look for the making sense kind of. Le buscamos el lado de a ver si hace sentido. ¿Cuándo tú has visto la mano de Dios moverse haciendo sentido? Un hombre por muchos. Un hombre por muchos. ¿Dónde hace eso sentido? En ningún lado. Que un hombre muriera para que muchos fueran salvos. No hace sentido. En ningún lado hace sentido. Para nada. Desde la formación de Adán no tiene sentido. Desde Génesis 1:1 no tiene sentido. Y muchos leemos la palabra y la tomamos como una muy buena historia. No tiene sentido. No, it doesn't make sense. Yo le doy gloria a Dios que su palabra a veces no tiene sentido. Pregúntame por qué. Porque si tuviéramos sentido, muchos estuvieran aquí. Muchos estuvieran metidos, porque muchos andan buscando lo que hace sentido. Muy pocos andan buscando lo que hace la voluntad de Dios. Muy pocos se mueven a creer. Esa es la voluntad de papá. Esa es la voluntad de Dios. No lo entiendo. No sé cómo lo vaya a hacer. Yo lo digo de esta manera. No lo entiendo, no sé cómo lo vaya a hacer. Mi tarea es creer. Creer y caminar a lo que tú has dicho. Caminar a lo que tú has hablado. En el 2020, cuando Dios nos dice, les voy a dar una iglesia, les voy a dar un local propio, dejen de estar rentando. Cualquiera dirá, ya llevaban años rentando, pastor. 8 meses llevaba la iglesia a estar establecida. Estoy hablando de esta casa, de esta iglesia. 8 meses de estar establecida. Cuando Dios nos da una palabra, ya tengo lugar que vayan a comprar. Y en ese momento, 2020, wow, el mejor año para todas las iglesias. Todo cerrado. Si hubo un año donde hubo dificultades administrativas para las iglesias, yo creo que fue el 2020. Para aquellos que se pusieron a examinarlo, para aquellos que se pusieron a verlo con su propio intelecto. Pero más en cambio, para los que creímos que ese era el año de poseer, que ese era el año de expansión, que ese era el año de tomar terreno, que ese era el año, ¿se acuerdan? De ensanchar, de estirar las cortinas, de hacer más grande la carpa. ¿Sabes qué hicimos? Poseímos, compramos. Cuando no había plata, cuando no había dinero, cuando estaba cerrada la economía, fuimos, compramos, poseímos, tenemos. Luego llegó el 21, cuando de repente el mercado, como si algo sucedió, dices tú, wow. Pasó el 23, que hemos visto un sub y baja en todas las áreas. Pero el salmista lo dijo: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Te lo pongo de esta manera: no he visto uno en la voluntad de Dios que sufra. No he visto uno haciendo la voluntad de Dios que esté mendigando. No he visto uno haciendo el trabajo de Dios que esté, botado, destruido, pedazado. Más bien dicho, dijo, no he visto ni su simiente. No lo he visto ni a él, ni a su gente, ni a sus hijos, ni a sus hijos de sus hijos, que mendigue pan. Entonces Jesús voltea a los líderes religiosos del momento y les dice: ¿y ustedes en qué creen? ¿En qué creen ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuáles de estos dos hijos son ustedes? Filipenses 2:13 dice así: porque es Dios quien nos motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere.
Entonces yo no soy bueno porque soy bueno. Yo soy bueno porque Dios está en mí. Hago el bien porque Él quiere que yo haga el bien. Hago el bien porque Él me ayuda a hacer el bien. Y yo que creía que era bueno por ser bueno. No, es por Él y para Él. Amados, y voy cerrando con esto. Yo sé que este año ha sido un año de retos. Y que muchos de nosotros estamos ya, ay, gracias, se acabó el 23. La logré. Y yo sé que estamos muchos también diciendo, yes, este 23 fue triunfo, fue esto, fue lo otro, fue aquí, allá. Déjame decirte lo que sí fue. Fue el año de donde vimos la voluntad de Dios en nuestras vidas cumplirse, hacerse, donde trabajamos según nos metimos con Él en la voluntad de Dios. Aquellos que se metieron, aquellos que creyeron, que no se pusieron a averiguar cómo es que Dios lo va a hacer, cómo es que Dios quita esto, cómo es que Dios hace aquí, cómo es que Dios sana un riñón, da esto y el otro, sino que creyeron. Esa es la voluntad de Dios. Y mientras yo estoy aquí, voy a seguir predicando, voy a seguir evangelizando, voy a seguir hablando de las grandezas de papá. Entonces comienza a ver algo, comienza a ver una transformación en su vida, de todo lo que está a su alrededor. Ahora mismo, aquí mismo, en este mismo lugar, hay gente que creyeron en Dios y cargos fueron quitados en el sistema legal. ¿Sabes por qué pasó? Porque se metieron a la voluntad de Dios. Al principio un poco renuentes, así como no. Pero ese no todos los domingos lo miraba yo aquí. Y dije, gracias, Padre, ¿verdad? Y aquí se está riendo porque lo estoy viendo. Gracias, Padre. Habieron otros que tuvieron resultados diferentes. Escucharon muchos no, se tienen que separar, se tienen que dividir, se tienen que vivir aparte si quieren tener una familia. ¿Cómo tienen una familia viviendo separados? Pero más en cambio creyeron que aún a pesar de eso estaba la voluntad de Dios ahí, cambiando, transformando sus vidas, ajustando cositas adentro de nosotros. Y hoy están como familia realmente unida, viviendo bajo una misma casa. Yo sé que este año ha sido un poco duro y difícil para muchos, para todos de repente. Pero ¿sabes qué? Es el año donde se cumplió la voluntad de Dios. Es el año donde se hizo el propósito de Dios en nuestras vidas. Miremos hacia atrás 365 días. Te hago la pregunta, ¿te hizo más fuerte o te dejó más débil? Te hizo más fuerte, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. A lo mejor al principio del año comenzaste como el primer hijo. Yo no quiero, no voy, no va a pasar, no va a suceder. No, esto Dios no lo va a poder resolver. Pero comenzaste a hacer un cambio adentro de ti. Dijiste, ¿sabes qué? Me voy a dar una oportunidad de conocer este Dios, de ver este Dios obrar, de que cambie mi persona, mi carácter, que transforme este Martín que soy a algo que Él quiere que sea. Qué bueno. Pero lastimosamente también hubieron los muchos que dijeron sí a todo y nada sucedió. No sucedió, ¿por qué? Porque Dios no lo pudo hacer. No sucedió porque no fueron a hacerlo. ¿Qué pasó con el segundo hijo? Dijo sí y no fue. El trabajo se terminó de hacer en la viña. Alguien más tomó su lugar. Alguien más lo hizo. Alguien más cumplió. ¿Quién salió beneficiado? ¿A quién se le pagó el día de trabajo? ¿Quién recibió los méritos? El que lo hizo. No es el que lo dice, es el que lo hace. Oye esto, este año que estamos por entrar, que no seas parte solamente de los que dicen sí, sino que sé parte de los que dicen sí y lo hacen también. Porque van a haber muchos que van a decir que no escucharon este mensaje. Tú ya no puedes decir que no. Tú ya no tienes esa opción porque hoy te estamos checking that away. Pero van a haber muchos que van a decir no y van a terminar haciéndolo. Pero por favor que no volteen a ver y digan, oye, pero tú dijiste que sí, no entraste siempre. No te gustó, ¿verdad? Ok, está bien, ok, espérate ahí. ¿Me explico?
Te hago la pregunta, ¿de los que sí y hacen o de los que sí y no hacen? ¿Qué piensa hacer este año usted? Ponte sobre tus pies, iglesia.